Entonces, vamos a empezar con las micobacterias. Entonces, vamos a analizar las micobacterias de importancia clínica, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, que lo vamos a mencionar chiquito. No vamos a hablar de Mycobacterium marinum ni todos los otros micobacterios que existen, porque no es necesario tanta información. Bien, entonces, solo para verificar el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El complejo implica al tuberculosis, al africanum, Caneti, bovis, caprae y pinipero. ¿Por qué lo mencionamos? Porque dentro de este grupo que está tuberculosis está Mycobacterium bovis y es causa frecuente de confusión. Entonces, ustedes pueden tener un cultivo que les desarrolle y puede que no sea tuberculosis, puede que sea bovis. Entonces, siempre necesita confirmación. Igual va al tratamiento, pero el abordaje es distinto. Entonces recuerden que al pertenecer al mismo grupo son bastante similares. Luego está el complejo Mycobacterium leprae, que solo es leprae y lepromatosis. El avium, que es el avium y el intracelular. Y las micobacterias no tuberculosas, que de hecho se las van a encontrar, que comprenden a los grupos de Rouillot, ¿no? Toda esta clasificación se basa en la filogenética a la que pertenecen. De acuerdo al árbol filogenético por secuenciación se las clasifica y bueno, no es un proceso tan complejo, de hecho ustedes en biología molecular lo han visto, ¿no? Se sale la secuenciación, ven a qué familia pertenece y ese es su filogeno. No es pues algo tan complejo, ¿no? En la actualidad es bastante sencillo. Bien. Entonces, la clasificación modificada de reunión de las micobacterias, que son frecuentemente aisladas, nos hace diferenciarlas en 4 grupos principales. Las fotocromógenas, las histocromógenas, las no cromógenas y las no cromógenas del grupo 4. Entonces, en las fotocromógenas vamos a ver que está acá Mycobacterium marinum, que es importante porque genera como llagas en la piel similares a lo que es lepra. Es bastante similar. Produce pigmento, pero solo cuando los ponemos a luz UV en su mayoría. Las histocromógenas, que están acá, flavenses y cenopi, que son las más comunes, y estas producen pigmento aunque estén en la oscuridad, ¿no? Es como si fueran fluorescentes, ¿no? Como las pseudomonas que necesitan el UV, pero estas brillan sin necesidad de luz, ¿no? Está oscurito, como estos chupetines, ¿no? Que los doblas y se encienden en la oscuridad, tal cual estas micobacterias. Luego están las no cromógenas, donde clasificamos a Africanum bovis, ¿no? Que es igual bastante frecuente, ya que está la tuberculosis, que no producen pigmento. O sea, ni para poder diferenciarlas, ¿no? Porque pertenecen al mismo grupo. Y aquí están las otras no cromógenas, que son Abscessus, Fortuitum. Estas dos tienen características similares en función del pigmento, pero a nivel filogenético cumplen o tienen una variación pequeña en su información genética y es por eso que se dividen en el grupo 3 y en el grupo 4. Si no fuera por eso, todos pertenecerían al grupo 3. Bien, entonces en general las micobacterias son bacilo-ácido alcohol resistentes y por eso se les conoce como son aerobios estrictos, es decir, necesitan oxígeno, no pueden vivir sin oxígeno. Tienen un crecimiento lento, ya hemos hablado de su metabolismo, y tienen una pared celular única que las hace pues, representativas al momento de la tinción, y es responsable también de la resistencia, la virulencia, la dificultad diagnóstica y la persistencia crónica, ¿no? En el caso de aquellos pacientes que ya tienen la TB que no se puede tratar. No son gram positivas ni gram negativas, son un grupo aparte, pero hay algunos que las consideran gram positivas. Si en algún punto investigan las micobacterias y las leen, van a ver que la literatura 2010, 2008 todavía les dice que son gram positivas, pero no son una clasificación que le corresponde. Básicamente le dicen eso porque tiene una pequeña línea de peptidoglicano, pero nada. ¿Y dónde se clasificarían entonces? Es una micobacteria. O sea, las bacterias son gram positivas y las micos son como si fueran hongos, virus, son aparte. Okay. ¿Consultas? No. Son bacilos delgados, son rectos, ligeramente curvos. Lo bueno es que no esporulan, no se mueven, tienen crecimiento lento, son intracelulares facultativos en nuestros macrófagos y tienen alta resistencia a desinfectantes. Cuando trabajamos con TB, ¿limpiamos con lejía? Sí limpiamos, ya, de hecho limpiamos con lejía, pero la lejía sirve
No, no. ¿Y por qué limpiamos con lejía si sabemos que no sirve? Por precaución. Por otros temas. Por las demás bacterias. Nos importa el micobacterio, ese es el más peligroso, pero las otras bacterias se van. Para que haga bien. Terrible. Entonces, ¿con qué deberíamos limpiar? Ya, el fenol es muy bueno, es una muy buena idea. ¿A cuál acetona? No. El alcohol sí he visto que cuando derraman, ¿no? Derraman el colorante, alcohol acetona, el alcohol ácido se están gastando. Para que limpie. Sí, es la clásica, pero no nos dan mucho alcohol ácido, así que por esa parte también hay que pensar si gastamos todo nuestro alcohol. Sí. Bueno, entonces deberíamos usar fenol. ¿Cuáles son las desventajas del fenol? Es caro. Cancerígeno, ¿no? Cancerígeno. Si tú lo abres así nomás con tu quirúrgica, con tu KN95 que te protege, ya te lo respiraste, ya fue ya, pues, ¿no? Depende de la exposición. Pero aún así, antes, nuestros colegas trabajaban con papel periódico, ¿no? Papel llenos de fenol. O sea, es bueno. De que lo mata el té, lo mata. Pero también te mata. Una cosa es que muertos hay. Otra cosa es que mata. Eso es lo importante. Pero también te puedes. Entonces, cuando hablamos de la desinfección, debería ser fenol. Debería. Pero bastante complejo, ¿no? Es por eso que trabajamos con nuestras cabinas de flujo laminar que tienen UV. Y ahí reducimos mucho el riesgo de exposición. No solo el UV y el fenol pueden trabajar con el Mycobacterium. Así que a veces cuando yo veo a los colegas que llenan su botellita con lejía y ahí llenan los palitos, ¿no? Por gusto, mejor agua sola y ya está. Pero bueno, ¿no? Y lo peor es que por más que yo sepa que no sirve, lo siguen haciendo. ¿No? Entonces ahí es donde uno piensa, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la justificación? Y es tanta la costumbre que es difícil erradicar ese pensamiento de que algo debe estar haciendo la lejía cuando en realidad no está haciendo nada, ¿no? Y esa es la verdad. Entonces, ¿trabajar con fenol es una opción? No, no es una opción porque ustedes van a morir más rápido que el micobacterio. Entonces, lo ideal es trabajar con UV. Nuestras cabinas con UV. Y si No No tenemos. No hay, pues no, a veces no hay. Yo les hablo de lo que debería hacer. Pero Y de ahí hay que pues luchar y luchar, aunque no sea para nosotros la cabina, pero tiene que quedar la cabina para los nuevos que vimos porque no se puede trabajar sin cabina. Y ese debería ser un instrumento bastante. entonces, después de cada procedimiento hay que pasarlo bien. Claro, debería ubicarse la cabina. Una vez que tú lees tus láminas, ya le puedes pasar UV porque el UV altera el material genético, ¿no? Entonces, si tienes algún positivo, tienes que bandearlo a secuenciación. Y si en caso ya pasé mi flujo, no digo mi V, y quiero repetir la muestra, ¿todavía se puede? Todavía puedes, por supuesto, pero no puedes hacerle secuenciación porque ya el material genético se altera. Ah, pero la estructura Pero el cadáver bacteriana está ahí. aún sigue. No pasa nada. No pasa nada. Entonces va el material genético. Y ojo igual con el hipoclorito con el que trabajo, ¿no? Usualmente ya el que viene de lejía cloro ya está pues diluido, ¿no? Y es una concentración a 2 hasta 4, creo, ¿no? Nosotros deberíamos usar hipoclorito puro y recién diluirlo nosotros para poder limpiar nuestra superficie. Igual con cuidado porque hay muchos que somos sensibles a la lejía y termina arriba de los ojos, la nariz. Entonces, limpiamos rapidito y nos tapamos el área, dejamos la zona ventilada y nos vamos porque si no, luego no podemos abrir los ojos en todo. Bien, entonces, acá solo para reconocer la pared, ¿no? Su membrana citoplasmática, las proteínas transmembrana, el peptidoglucano, que es la razón por la que le dicen que es una gran positiva, el arabinogalactano, los ácidos glicólicos, los ácidos lipídicos, las porinas y el lipoarabinomanano, que es lo que es su factor de virulencia principal. Y otras proteínas de superficie. Entonces, es, digamos, el único gran positivo que tiene porinas, ¿no? Pero, bueno, dependiendo de la literatura que se lea, ¿no? Algunos lo clasifican así, pero no, realmente no le corresponde porque es una micobacteria.
Bien. Entonces, en la pared celular tenemos las capas de adentro hacia afuera, ¿no? Peptidoglicano, arabinogalactano, ácidos glicólicos, lípidos, ceras, licolípidos y el lipoarabinomanano, ¿no? Hasta el 60% de la pared es lipídica y por eso es que usamos calor en la televisión. Sí, entonces el lipoarabinomanano, ¿no? Que es de hecho el factor principal y a través del cual se prueban las vacunas que tenemos actualmente para ensayo para micobacterias, es principalmente en el lipoarabinomanano. Los ácidos glicólicos son componentes importantes de la pared, ¿no? Tenemos los metoxi y los ketoácidos glicólicos, que básicamente varían en estructura química, pero cumplen la función de ácido glicólico, ¿no? O sea, no nos vamos a ir a aprendernos toda esta parte. Eso ya van a sufrir en histotecnología cuando tengan física orgánica y mecánica. Pero sí consideran que el lipoarabinomanano es lo más importante dentro de del factor de virulencia que tenemos para micobacterias. Y esta es la que estimula pues, la respuesta, ¿no? La IgM, la IgG, de tipo 2, ¿no? Esto lo hemos Bien, entonces el lipoarabinomanano es un glicolípido que está en la pared y lo que hace es inhibir la activación de los macrófagos y bloquea la fusión del fagosoma con los lisosomas. Cuando se daba esto, ¿qué significaba para el macrófago? A ver, si recordamos la fase de la fagocitosis, ¿cuál es esto? Y no es por molestar, ¿verdad? Pero es que en esta parte sí necesitamos saber la fagocitosis, al menos recordarla, porque de eso depende el granuloma, la virulencia y todo lo demás. Entonces, si no recordamos la fagocitosis, nos vamos a perder en la formación del resto de las factores de virulencia. Entonces, ¿qué iba primero? Yo no te surgió. No, ya. No me acuerdo. Espera para ese momento. Para Ese momento. Ya, primero era la quimiota. La quimiota. Que era cuando las células iban a la zona del daño. ¿Sí? El complemento actuaba, salían el C3A, el C5A, que son proinflamatorias, y toda la cosa, ¿no? Y llamaban a la célula. ¿Quiénes llegaban para fagocitar? Neutrófilos, macrófagos y la célula hídrica llegaba, pero es un macrófago importante, ¿no? Entonces, esos tres se encargaban de hacer la fagocitación. Luego de que viajen todos al sitio del daño, se daba el reconocimiento, ¿no? Células que estuvieran marcadas por el complemento, o que tengan buen cuerpo, o cualquier opsonina lista para que el macrófago diga, ya, esto es lo que tengo que comer, ¿no? Entonces sacaban los receptores, se unía a la célula que estaba marcada y se abría. Se abría para cerrar el microorganismo. En este caso, la formación del fagosoma, que es una vesícula en la cual entra el patógeno que se está consumiendo, ¿no? En este caso, la micobacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya se formaba la vesícula y adentro estaba el patógeno, tocaba la unión de los lisosomas, ¿no? Que su función es lisar, ¿no? Entonces se unía el lisosoma al fagosoma y se formaba el fagolisosoma, ¿no? Que lo que hacía era destruir al patógeno. Y ya cuando estaba en miles y miles de péptidos, se daba la excreción y otra parte se llevaba a presentar. Para formar anticuerpos. Presentar al linfocito virgen, o al TGP1, TGP2, quien sea, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos del bloqueo de la fusión del fagosoma y el lisosoma, ¿hablamos de un evento fuera de la célula o dentro de la célula? Dentro de la célula, porque el fagosoma ya tiene la bacteria. Acá está esperando que los lisosomas viajen y se unan al fagosoma para poder matar a lo que se ha comido. En este caso, el lipoarabinomanano, ¿qué hace? Dice, ya, me comiste, genial, buenísimo, porque es lo que yo quería, que me fagocite. Creo que se esconde, ¿no? Pero ahora no me vas a poder lisar. Se esconde, creo. En los inicios, ¿no? Pero evita la formación del fagosoma. Exacto. ¿Por qué? Porque va a evitar que los lisosomas se unan. En este caso, digamos que lo destruye, ¿no? Y la micobacteria se apodera del macrófago.
básicamente. Entonces, así como Neisseria desea que la fagocite, algo así la micobacteria facilita su introducción al macrófago. Nuestras células creen que han ganado la batalla, pero no se forma el fagocitosoma, la bacteria no muere y usa al macrófago para diversos fines de virulencia. Y es así como modula la respuesta inmune. Es por eso que el hipoaramino banano es nuestro modelo para poder hacer las vacunas contra la micobacteria. Porque al impedir la producción del fagosoma como el lisosoma, no podemos presentarla, no podemos reconocerla para formar anticuerpos, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay un péptido que termine en la fagocitosis y se pueda presentar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bueno, entonces la forma más virulenta es el MAN hipoaraminobanano, que es un tipo, así como está el keto o el manoxi de los ácidos glicólicos, es un tipo MAN. Pero en general los hipoaraminobuenanos impiden, pues, ¿no?, que se dé la fusión del fagosoma con el lisosoma. Los ácidos glicólicos sí son integrantes de la pared, ¿no? Y eso ustedes lo han visto en práctica, son ácidos grasos de cadena larga que están presentes en la microbiota, que forman la pared celular serosa, ¿no? Estos ácidos glicólicos son los que hay en mayor cantidad y están dándole la protección a la célula en sí. Más allá del hipoaraminobanano, que es como que su mecanismo de... es su caballo de Troya, por así decirlo, ¿no? Los ácidos glicólicos son los que dan la cara y ya el hipoaraminobanano es el que se encarga de ir a luchar cuando estamos ya siendo atacados por la micobacteria. Generan resistencia a la desecación y a los químicos porque al ser cerosos, digamos que genera pues, ¿no?, que todos los componentes resbalen, se vayan, no les hagan. Contribuyen a la resistencia a ácido-alcohol, ¿por qué? Porque cuando esto está cerrado no ingresa nada, ¿no? Entonces solo con el calorcito se abre y ingresa la fusión. Y destruyen la penetración de antibióticos. Este modelo es muy importante porque cuando hablamos de micobacterias, los antibióticos actúan de una forma distinta. No es lo usual a los beta-lactámicos, las cefalosporinas, no, porque hay que atravesar ácidos glicólicos. Y usualmente el mecanismo de acción que tienen los antituberculosos son distintos. Aparte de los grados de toxicidad que tienen a nivel hepático, la acción que cumplen es distinta, completamente distinta. No lo vamos a profundizar ahora en esta clase, lo vamos a ver de hecho para antibiograma, pero no deseo que se estresen pensando en cómo actúa la rifampicina o ¿sí? Hay otros factores de virulencia fuera de los componentes de la pared que son factores de virulencia proteicos, o proteínas que forman ya en sí nuestra micobacteria. Y aquí tenemos el SAT6, el CFP10 y los sistemas de secreción, así como los que mencionamos en Pseudomonas y Cinetobacter. No vamos a profundizar, por supuesto, todos estos porque es mucha información, pero para la especialidad ya. Nos vemos en la especialidad. Entonces, cuando hablamos de las proteínas de virulencia, factores proteicos, hay que acordarnos de esto. Pero cuando hablamos de la pared, los factores de virulencia son el hipoaraminobanano y los ácidos glicólicos. Incluso podríamos mencionar al arabinogalactano, incluso a la mixtura del arabinogalactomanano. Pero estos son a nivel de pared, ¿no? Cuando hablamos de pared, si yo les pregunto, mencionen los factores de virulencia en la pared, ustedes me van a mencionar eso. Pero si hablamos de factores de virulencia proteicos, lo que realmente importa son los ¿no? Son importantes. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa, la bacteria se siente cómoda y empieza a liberar proteínas, dependiendo de lo que desea hacer en el organismo, ¿no? Entonces, la pared es lo que incentiva la respuesta, lo que hace que lo reconozcamos, en fin. La bacteria no modula lo que hay en su pared, ella existe porque sí. ¿Qué es lo que modula? ¿Qué es lo que libera? Dependiendo del entorno, esos factores de virulencia proteica. Y eso es lo que nos importa porque eso es lo que la bacteria, de forma premeditada, podríamos decirlo, libera para generar la virulencia. Uno de los más importantes es el complejo antígeno 85, ¿no?, que son familias de proteínas secretadas, la 85A, la 85B y la 85C. ¿Qué hace este antígeno 85? ¿Por qué lo mencionamos fuera de los otros? Se encarga de la síntesis de los componentes de la pared celular. Entonces, si la bacteria está siendo atacada, ¿no?, digamos que está llegando el antibiótico, ¿no?, pero nuestro paciente no está tomando, la enfermera no le está visitando al paciente, digamos que falta consistencia en el tratamiento, entonces, ¿qué hacen estas proteínas? Vuelven a sintetizar la pared celular
Y es por eso que en ocasiones van a ver que los bacilos son segmentados. Bacilos que tienen como que zonas blancas o espacios, ¿no? Que parece que hubiera coloreado mal. Tiene zonas como si estuviera partido. No son bacilos fragmentados, bacilos que están en proceso de muerte, ¿no? Se entiende que ellos son pacientes que están en tratamiento o que están generando resistencia al tratamiento. Entonces, ¿Este factor complejo puede generar entonces a la larga resistencia bacteriana? no directamente, ¿no? Pero si el estímulo no es constante, el 85 siempre va a estar produciendo el componente de la pared. Entonces, si no hay más estímulo, no genera resistencia, pero vuelve a formar la pared. Ramis, lo Como si que fuera un lagarto, ¿no? Le vuelve a crecer. se separa regenerando. Y se encarga, pues, ¿no? de la construcción de toda la pared. Y la bacteria sigue viva. La adhesión a las células del huésped, ¿no? Y la formación de micolanos que pues son como depósitos de tele que nosotros vamos a encontrar. Entonces, el complejo 85 básicamente se encarga de los componentes de la pared celular y por eso lo reconoce. Luego están las proteínas de choque térmico, que son las 65 y las 70. Las vamos a ver como HSP. ¿Ya? Siempre que vean la HSP significa que son proteínas de choque térmico. Estas la hacen adaptarse al estrés celular y que sobrevivan dentro del macrófago. Y estimulan la respuesta inmune. Entonces, el hiporabinomano hace que el lisosomano se una, pero dentro de toda la respuesta que también tiene el macrófago dentro de la célula, el HCP es el que hace que pueda sobrevivir dentro y genera todo el factor de virulencia que hace que se forme el granuloma en raíz. Entonces se adaptan al estrés celular, dado que por presión selectiva pueden estar muriendo, pero las de choque térmico hacen que sobrevivan a la fiebre, que puedan estar en zonas donde haya mucha presión selectiva, y esto nos habla de, cuando decimos presión selectiva, de mucha carga antimicrobiana, ¿no? Muchas bacterias están muriendo, pero ellas están sobreviviendo. Y al final son los que también estimulan la respuesta inmune. Bien, entonces, la pared celular es distinto a las factores de virulencia proteína, ¿sí? Eso hay que recordar. Entonces, ¿por qué son bacilos ácido-alcohol resistentes? Por los ácidos, todos los ácidos micólicos. Recuerden que eso es lo primero que encontramos en la pared y eso es lo que le da la capa sedosa, grasosa, ¿no? Y es la razón por la que usamos alcohol, calor, a diferencia del Kin-Yun, por ejemplo, que ya en patología viene caliente el tejido y no necesitamos pues hacer la exposición al calor. Resiste la decoloración y retiene la fucsina fenicada. Ahora, ¿por qué usamos fucsina fenicada y por qué no usamos fucsina normal? Porque es afín a la pared celular, a los ácidos glicólicos, penetra, retiene. la pared celular. Porque hay una combinación de fenol. Porque mata la El bacteria. fenol le ayuda. El fenol ayuda. El fenol Tiene los lípidos. Muy bien. Entonces, cuando la busquemos, vamos a ver que en alguna literatura no se lee como fucsina fenicada, sino como carbolfucsina, que es válido. Y este carbolfucsina pues tiene afinidad por la pared de la micobacteria, pero es en sí el fenol lo que hace que pueda penetrar la fucsina con el calor y se pueda adherir a nuestro bacilo. Si nosotros probamos con la fucsina sola, así le incendiamos al bacilo, no va a penetrar la fucsina. ¿Por qué? Porque necesita el fenol. Ya, es importante. Entonces, el fenol por su afinidad hace que el ácido micólico penetre mucho más fácilmente la fucsina. Y el calor hace pues, ¿no? que el ácido micólico se abra. Pero si no hubiera el carbolfucsina, es decir, el fenol, la fucsina entraría pero seguiría. O sea, por más que esté abierto el ácido micólico, no hay, porque tiene afinidad con el ácido micólico, el fenol. Entonces, esa es la importancia. No. Si nos toca preparar fucsina, ¿cuánto tendríamos que pesar? Queremos preparar 1 litro de fucsina. 1 litro. ¿Cuánto preparamos? ¿Cuánto pesamos? ¿Con qué le preparamos? Ya, agua espumada. ¿Qué más? Fenol suelto. Ya, estamos con la fucsina sola. ¿Cómo preparamos fucsina sola?
La fucina es polvo. Ya. No tiene fucina, no te ha llegado la botella lista, te han dado un poquito caramelo en polvo. La mayor parte de las veces es agua destilada y 1 gramo de colorante. 1 gramo para 1 litro. Le agregamos alcohol, otros suplementos dependiendo de las utilidades que necesiten. En este caso vamos a preparar nuestra fusión y está lista y necesitamos el fenol, ¿no? ¿Cómo viene el fenol? Cristalizado. En cristal. ¿Cómo lo volvemos líquido? Baño, lo metemos al estufa. A temperatura. Ya, ¿qué es lo ideal? ¿El baño María o la estufa? El horno, la incubadora. Lo ideal es el baño María. Lo ideal. Si es que nuestro baño María está bien conservado, ¿no? Sin agüitas que no le corresponden, siempre a la altura, si no malogramos la resistencia, ya fue, ¿no? Entonces, si esa parte ustedes no la han visto porque no han llevado instrumentación, pero sí es importante trabajar siempre con agua destilada para el baño María, porque si no se arruina la pintura. Y no es que sea pintura del témpera de los ojitos, no, es una pintura que tiene una capacidad eléctrica que favorece que no se corroa con el agua. Si tú le pones agua cruda, es decir, agua dura del caño, la pintura se pierde y ya la capacidad térmica que tiene se pierde también. Entonces la resistencia se malogra cuando no vas al volumen adecuado del baño María y cuando usas aguas que no le corresponden. Lo ideal, agua destilada, bidestilada, agua de osmosis inversa, cualquiera de las aguas buenas que tengas. Si te llega, porque a muchas instituciones les llega agua destilada en botellitas o en esas cosas que parece de cloruro de sodio, hay que hacerle control, ¿ya? Le hacen su control de calidad, le miden el pH, lo centrifugan un tubito y miran el sedimento, ¿no? Y hay que controlar cómo está, ¿ya? Si no pasa su control de calidad básico, hay que descartar todo el lote porque les va a malograr el baño María, les va a malograr el bioquímico, les va a malograr la coloración de RAI, les va a malograr todo. Entonces, siempre que les reciban el lote, hay que medir el pH, hay que estar verificando que realmente nuestra agua destilada funcione. Si no, hay que rechazar y devolver todo, ¿ya? Porque si no, les van a traer mal todo el tiempo. Hay industrias que trabajan malísimo. El agua destilada parece agua hervida, de verdad. Llega al servicio 5. Les va a pasar. Lo ideal es que esté neutro, pero si está ácido y no tienes otro que hacer, entonces hay que neutralizar. ¿Cómo lo neutralizamos? Con bicarbonato. Ya hacemos una suspensión específica y dependiendo de en cuánto esté, le ponemos bicarbonato y con eso ya neutralizamos nuestra agua, ¿verdad? Para cuando esté en el refrigerador. Bien, entonces resiste la decoloración porque cuando se abre la pared, se retiene la fucina, se vuelve a cerrar y ahí quedó. No importa lo que le pongas, no se va a definir porque ya se cerró la pared. Entonces aquí fusionamos calor, decoloración con el alcohol ácido y nuestro azul de metileno que es contraste. Si no tenemos azul de metileno, ¿qué podríamos usar? RAC podría ser, pero recuerden que el azul es contraste. Es contraste, ¿no? Nuestros vacilos van a estar rojos. Necesitamos algo que realmente es contraste. El azul depresivo. Ya puede ser, no está estandarizado, puede ser azul excesivo. Le quitamos a nuestros reticulocitos. No, es solo para los poquitos. O verde, ¿no? Verde de malaquita. Los que trabajen con beca y hagan cultivo, el Ogawa se prepara con verde de malaquita. Entonces, no tienen azul de metileno, ya no hacen, ¿no? Ya no se puede hacer beca porque no hay azul de metileno. No, verde de malaquita, total, el vacilo rojo con verde. Igual sí. Igual para el gram, no tiene fucsina, verde de malaquita, no pasa nada. Porque ahí lo importante es el cristal violeta. ¿Ya? Bien. ¿Cómo preparamos el alcohol ácido? ¿Con qué alcohol? 96 o absoluto también. Ahora, ¿usamos etanol o metanol? Metanol. Etanol, con etanol. Y el ácido, ¿qué ácido es?
Clorhidrato. clorhidrato. Ya. Podemos, ya está, este es nuestro laboratorio, que están trabajando todos ustedes y yo me pongo a preparar el colágeno. ¿Puedo preparar el colágeno con ustedes en el mismo ambiente? No. No debo. ¿Cómo debo estar para prepararme al colágeno? Con tus lentes. Lentes, guantes, esponjos y Y mascarilla. gruesos y respiradores adecuados. Ya no me voy a poner la del 95, la quirúrgica, no. Tiene que ser un respirador, estos que tienen en los costados. Ajá, como los que fumigan, sí. Nos prestamos un ratito a los que están acomodando el jardín en nuestra institución, ¿no? Un ratito, por favor. Y ya, así, si no, no se puede hacer, ya hay que tener bastante cuidado con eso. Y también cuando preparen el UOL, recuerden que el yoduro de potasio es altamente cancerígeno, teratogénico y malvado por todas las partes que lo pensemos. Entonces, si van a preparar el UOL, también son respiradores, ¿no? Porque son bastante peligrosos. Bien, entonces, la importancia de nuestro TB en sí es porque tenemos pacientes que tienen TB latente. Entonces, cuando se forma el granuloma, ya hay mayor resistencia a los antibióticos, a la desiccación. El crecimiento es lento, ya sabemos de por sí. Hay respuesta inflamatoria crónica. Recuerden que en inmuno hablábamos de cronicidad cuando el sistema inmune se acostumbra al antígeno, ¿no? O sea, ya lo ve todo el tiempo, está acostumbrado a verlo, que ya se vuelve crónico y ya no responde porque ya está acostumbrado a verlo. Entonces se da la cronicidad. Y tiene dificultad para el fagolisosoma, ¿no? Ya sabemos que el liporabidomanano impide la unión y que la HCP, que es la proteína de choque térmico, le da la supervivencia dentro del macrófago, pero todas estas cosas hacen que la TB sea crónica, ¿no? Que no es casualidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿El granuloma es una capacidad que tiene el micobacterio o es algo que hace el paciente? El paciente. El paciente, ¿no? El paciente. Y como ya hemos hablado muchas veces, que se active el sistema inmune no siempre es bueno. Entonces, cuando hay activación de mi linfocito B, mi linfocito TGFR1 y mis macrófagos, ¿qué hacen? Se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan por contener a la bacteria. Pero la bacteria sobrevive dentro del macrófago, ¿no? Entonces, no hay nada que mi macrófago pueda hacer. Entonces, cuando está ahí, se vuelve en una célula más grande, tratando de luchar contra el TB. Y forma este granuloma, ¿no? Que es como un fuerte donde están todas nuestras células inmunes tratando de evitar que el micobacterium salga. Esto favorece la TB latente y la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque hay bacilos que están dentro de este granuloma y eso favorece que sigan vivos dentro, pero siguen vivos y están haciendo daño. ¿Los antibióticos van a entrar dentro del granuloma? No, entonces van a seguir resistiendo. Y cuando se choquen con los otros bacilos que también van a entrar, les van a pasar pues, ¿no? la resistencia y ya fue, ¿no? Entonces, dentro o fuera del granuloma igual van a ser resistentes a los antibióticos. Entonces, el granuloma no es algo que haga la micobacteria, es una respuesta del paciente. El TGFR1, el macrófago, que están cansados de luchar, que están haciendo fuerte para tratar de contener a la bacteria, ¿no? Ellos consideran que mientras se cierren ahí, el bacilo no va a hacer daño, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, se forman ya esta necrosis gaseosa que es común en el TB, ¿no? Que no es más que un macrófago que está muerto. El macrófago se murió dentro del granuloma, no va a salir porque es como un fuerte que se ha creado, entonces se da la necrosis gaseosa que perjudica al paciente y forma el granuloma clásico que vemos en la radiografía, ¿no? Que apoya la TB latente y también a la cronicidad de nuestro paciente. Nada entra ni sale de ahí, a menos que sea dentro del macrófago. Entonces siempre vienen los macrófagos a entrar en el granuloma, pero no pueden hacer nada porque están siendo invadidos por la micobacteria que sobrevive dentro del macrófago. Y esa es la razón por la que se forma el granuloma. Bien, entonces si hablamos de la patogenia de nuestro granuloma, pues no, la primera infección es por la inhalación de las gotas respiratorias, que son las gotitas de flujo, que es pues no la forma en la que se transmite la mayoría de las infecciones respiratorias. Usualmente esos bacilos viajan al alveolo pulmonar, ¿no? Viajan a los alveolos y ahí se instalan, donde interactúan con nuestros macrófagos pulmonares, ¿no? Se fagocita el bacilo, pero sabemos que va a evitar la formación del fagolisosoma, entonces sobrevive y se multiplica dentro del macrófago. El macrófago no puede hacer nada, muere o trata de defender y se juntan todos y se forma el granuloma.
La respuesta inflamatoria involucra la liberación de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿No? Interleuquina 1 que produce fiebre y factor de necrosis tumoral alfa que es una citoquina proinflamatoria. Esto genera inflamación local disculpen, y la formación del granuloma tuberculoso, ¿no? Que ya hemos hablado que son TGF1, macrófagos y todos los que están tratando de luchar contra la enfermedad, ¿no? Entonces, este es nuestro proceso básico que debemos recordar, ¿no? Por dónde entra, dónde se aloja el bacilo, qué es lo que pasa y cómo se da la inflamación para formar el granuloma. Luego está el complejo de Gauss. Este complejo de Gauss nos habla, pues, ¿no? De que como no se puede morir el macrófago, ¿no? Se reproduce dentro de él. Entonces, son dos componentes los que forman el complejo de Gauss. La lesión inicial en el pulmón, generalmente en la zona subpleural, que contiene granulomas con necrosis gaseosa. ¿Qué era la necrosis gaseosa? Era manifiesta por la acumulación de inmunidad del macrófago. El macrófago, el cadáver del macrófago es la necrosis gaseosa. Y luego viene la linfadenite regional, ¿no? Los ganglios linfáticos ciliares o los mediastínicos se afectan y se produce la diseminación linfática del bacilo. Y ahí es por eso que tenemos bastante TB ganglionar, ¿no? Por la diseminación del foco de Gauss, ¿no? Y esto hace que después de la pulmonar sea la más frecuente a nivel extrapulmonar. Se examina por vía linfática hacia los ganglios ciliares y es ahí donde encontramos todos los casos de TB ganglionar, ¿no? Donde el responsable es el complejo de Gauss. ¿Se da en todos los pacientes? No. Tiene mucho que ver la interacción del huésped con la micobacteria, pero es uno de los casos más frecuentes cuando ya hay invasión de nuestras micobacterias. Bien. Revisando entonces ya nuevamente nuestra clasificación, los tuberculosis, los no tuberculosos, que pueden ser ambientales o oportunistas, o según la clasificación de reunión, las no tuberculosas, y el Microbacterium leprae, que produce leche, ¿no? Este sí no lo vamos a cultivar nunca jamás porque se demora como 2 meses en dividirse, ¿no? Entonces no hay uno que le dé el suplemento real. Al Mycobacterium tuberculoso le damos huevito y crece. Se demora pero crece. En cambio en la lepra no hay un medio de cultivo que pueda desarrollar, ¿no? De hecho he tenido estudiantes interesados en generar un medio de cultivo, pero debido a las exigencias que tiene es difícil poder diseñar uno que realmente pueda asegurar su crecimiento. Y como ha perdido importancia, pues las investigaciones sobre los medios se han detenido, dado que se puede hacer la investigación a nivel molecular. Bien, entonces, cuando hablamos de Mycobacterium hay que reconocer también las colonias. Ya estos son imágenes de microscopía. Pero acá solamente recordar la morfología, ¿es clásica o es disgónica? Ya son los dos términos que vamos a utilizar. Entonces, cuando hablamos de TB, y está por acá, las colonias son como... Coliflor. Son como unas florcitas, ¿no? Son una bolita chiquitita. Unas coliflores. Cuando es así clásica, tú dices, ay, este es un TB, mandas la cepa al laboratorio referencial y ya está. ¿Qué pasa cuando las colonias son disgónicas? Es decir, cuando no tienen el crecimiento usual que deberían tener, ahí es donde sospechamos. ¿Será tuberculosis? ¿Será otra micobacteria? Y lo usual es que sea otra, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, los factores de virulencia, ¿no? El factor cordón que nos habla de los factores proteicos, los sulfatidos y el liporabinorano, que es lo principal, ¿no? Esta es toda la interacción para formar el granuloma, ¿no? Y ya lo hemos escrito poco a poco, pero bueno. La inhalación, los alveolos, ¿no? La invasión de los macrófagos, la lucha interna de nuestros TGF1 y los macrófagos para formar el granuloma. Entonces se inhala el bacilo, se fagocita, sobrevive a nivel intracelular, TGF1, interferón gamma, granuloma, latencia o progresión. Latencia, paciente que tiene TB latente. Progresión, paciente que puede, a través del factor de Gauss, diseminarse su TB pulmonar. Y aquí, ojo con esto, ¿no? El daño no lo produce el bacilo directamente, sino la Respuesta inmune. Ya hay muchos casos que podríamos escribir donde el daño es por nosotros, sino por el microorganismo. Bien, entonces nuestra TB pulmonar, la extrapulmonar, ¿no?
nuestro medio, el OGABA, para el cultivo, ¿no? Usualmente lo usual para diagnosticarlo si el Nielsen o la tinción de auramina rodamina, que es lo más común, ¿no? No todos los laboratorios tienen auramina, entonces lo más común si es el Nielsen, ¿no? Si el Nielsen bien hecho. El cultivo lo este Jensen, que es caro, así que nos conformamos con el OGABA, que es copper de malaquita, glicerol, huevito, ¿no? Y que sí o sí tenemos que tener nuestro coagulador, porque sin coagulador hay que estar esperando que el huevo se sancoche, y si se sancocha mal, al tacho del cultivo. Ambos es del huevo, la clara y la yema, las dos. Sí, depende de la técnica. Y hay técnicas solo con clara, hay técnicas con el huevo entero. Hay que lavar el huevo, debe ser huevo jumbo, no puede ser huevos chiquitos. En fin, son muchas las consideraciones para tener en Sí, a veces, dependiendo de la técnica. De hecho, hay muchas variaciones. La más simple es huevo, glicerol, verde de malaquita y que eso será la más. ¿No? ¿Por qué? Porque toda la solidificación depende netamente de cuando se sancoche el huevo, básicamente. Si no tenemos coaguladores es un problema. He visto instituciones en las que se ha tratado de implementar esto, pero no tienen coagulador. ¿No? He llegado a lugares donde hacen medios de cultivo en el horno. ¿No? Entonces, Un sancocho. ya es todo un caso. Y lo que es que desde la red no se puede hacer nada, se cierran. Un coagulador Es especial. todo un caso. Los coaguladores son equipos específicos, pero no los compran. Entonces, la mayoría de veces te toca hacer el agua en el horno o calentándolo. A baño María. De miles de formas, la verdad es que el tecnólogo se tiene que ingeniar para poder 80. Y el problema es que se acepta, ¿no? A veces, en vez de decir que no se puede porque no corresponde al nivel del laboratorio, se acepta porque lo dicen las cabezas, porque usualmente nos encabeza un enfermero, un obstetra que no tiene ni la más mínima idea de lo que hacemos y nos piden que tengamos resultados en base a esto, ¿no? Pero son lentos pero confirmatorios, ya hemos dicho 15 días hacemos la lectura, al mes y a los 2 meses mandamos el negativo. Si crece, mandamos la cepa referencial para que se pueda hacer la secuenciación y ver la prueba de sensibilidad. Los métodos moleculares, el GenExpert, ¿no? El GenExpert lo hacemos como en la muestra en sí, ¿no? El esputo está en el frasquito, que si hablamos de muestra y todo eso ya deben haberlo visto en práctica, las consideraciones, pero se lava, ¿no? Se lava el esputo y luego se pone al equipo del GenExpert para ver si está sensible o no y si realmente es incautio de tuberculosis. Bien, entonces acá hay un flujograma, ¿no? De cómo hacemos la descontaminación, usualmente con hidróxido de sodio que se prepara, ¿no? Igual lo preparamos y viene listo. El OST crece entre 3 a 8 semanas, pero es el medio ideal. Más tiempo, pero es el medio ideal. El middle brew, que es lo ideal, es un medio líquido entre 2 a 6 semanas nada más, bastante caro. Y el MGIT, que es igual medio líquido, pero este es automatizado, ¿no? Entonces, sí, tenemos una tesis acá en la Conti que comparó el medio líquido con el medio convencional para lo que es TB y obviamente el líquido le gana. Lo malo es que la investigación se desarrolló en Colombia, así que no es nuestra realidad, pero por ahí pueden checar la tesis que también es bastante importante, ¿no? El medio líquido nos da los resultados entre 3 a 14 días y ya no tenemos que esperar meses, ¿no? Porque esperar meses es riesgoso, ¿no? Imagínense un niñito con sospecha de TB, darle tratamiento con rifa a un niño y que no sea TB. Ahora, y si sí es todo el tiempo que va a estar contagiando, entonces ahí es donde entran a tallar los líquidos, el medio líquido automatizado, que es mucho más rápido, ¿no? Y a eso hay que sumarle que los pacientes no entienden esto del aislamiento, ¿no? He tenido casos donde he tenido que implementar estos procesos y vienen por una de periferia y son las enfermeras las que son las más irresponsables, de verdad. Algunas veces no se puede tratar con ellas porque traen al paciente, no sé, es una provincia central y viene de un distrito que demora media hora el viaje. El paciente viene sin mascarilla.
está con una tos activa, pero está sin mascarilla, la enfermera con su mascarilla quirúrgica, y llega feliz al laboratorio. El paciente te ve para que le haga sus controles. O sea, uno respira, y por más que respire una hora, de verdad que no entiendo. Y ahí tenemos que controlarnos lo más que podamos, ¿no? Porque de verdad, cólera indigna, porque ellos son la primera línea de cuidado con él. Y hay que estar hablando con la enfermera, explicándole, haciéndole entrar el razón de por qué es que no es correcto que haga eso, ¿no? Porque muchas veces los pacientes no saben, ¿no? Y más que nada se enferman aquellos que están, personas que tal vez no tienen conocimiento suficiente sobre cómo deben cuidarse, tal vez no tienen acceso a saneamiento, y en ellos es más complejo hablar. Entonces se supone que el profesional de salud es ahí el que debe ser responsable, ¿no? A veces no pasa. Y se dan cuenta, de verdad que es cólera, ¿no? Pero toca educar también al profesional de salud, reeducar y solicitar, ¿no? Y ahí el laboratorio también tiene que cerrarse, ¿no? Ustedes no deberían atender a ninguno que no venga con las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? O sea, debería ser un no definitivo. No se puede y no se puede. La incubación 35 a 37 grados, ¿no? Es lo ideal, no debe ser más, menos. Ahora, acá cuando hacemos el lavado, hay bastantes técnicas. Usualmente lavamos con hidróxido de sodio, ponemos al rotor, ¿no? Que vibra todo el brazo, ¿ya? Ahí, y luego le llevamos a incubar, ¿ya? Le llevamos a incubar 20 minutos, tienen que ser los 20 minutos exactos, si no toda la microbiota va a crecer en tu medio. Y de ahí recién lo sembramos y lo dejamos un poco abierto para que entre oxígeno, ¿no? De nuestras botellitas de donde está el cultivo. Si no, pues no va a crecer porque es un aerosol estricto, ¿no? Entonces eso hay que tratar mejor. Bien, igual acá hay otro, ¿no? Descontaminación con hidróxido de sodio. Hay otros componentes, cuando revisan la literatura van a ver que la mayoría es con hidróxido de sodio, pero algunos también usan otros reactivos. Es igual, solo que varía el volumen, ¿no? Usualmente para hidróxido de sodio es 1 en 5, pero para los otros ya varía, ¿no? Ahora sí, tienen esos esputos que parecen limpiatipo, que lo levantas y sale toda la muestra. Son cosas que hacen a violentos. Eso sí, a veces no se puede, ¿no? Entonces tú quieres hacer tu beca No se puede. y se levanta todo y no hay cómo, ¿no? Entonces uno está pensando en qué hace. Ahí le puedes echar hidróxido de sodio, lo dejas reposando un ratito y se va a desprender y ya con eso puedes trabajar, no hay ningún problema. O lo ideal, según nuestros estándares, es la L-acetilcisteína. El L-acetilcisteína suaviza la muestra y nos prepara para poder hacer un buen extendido, en general cualquier procesamiento que tenga que ver con esputo, para gérmenes comunes o para micobacterias. Cualquiera de los que dispongan lo pueden trabajar, ¿no? Porque sí hay ocasiones en las que sí se debe trabajar así. Y en el caso de que no se pueda recolectar el esputo, usualmente solicitamos que el paciente tome bastantes líquidos tibios. Y si ya no se puede, hay que usar esta técnica como tipo nebulización. Ya la vamos a ver cuando hagamos igual el cultivo de secreciones. Y se le hace respirar al paciente, ¿no? Un líquido específico, y eso diluye pues el esputo y favorece la expectoración. Eso en el caso extremo de que no podamos, ¿no? En nuestro país no se hace mucho, pero está dentro del protocolo. Bien, entonces acá igual, ¿no? La muestra Jensen, 3 semanas, el MGTI o los métodos moleculares que también son importantes. Bien, entonces la clasificación de Runyon nos habla de las no tuberculosas, ¿no? Ya hemos visto estas primero, avium, cansancio, fortuitum, ¿no? Que estos son importantes inmunosuprimidos, ¿no? Un paciente inmunosuprimido se mete al mar, le va a agarrar micobacterium marino y ya fuimos, lo vamos a perder al paciente. Entonces, da risa, pero es la verdad. Entonces hay que tener cuidado. Y sobre todo con los que son HIV y tienen TB. Ya ustedes saben que la interacción es fatal. Ya he tenido un paciente hace 2 meses y se fue rapidito. Y mejor claro que le detectaron el HIV el 14 de febrero. Y ¿cuándo no? La chica era policía y lo había contagiado su pareja, que también era policía. No pretendo relacionarlo a nada, ¿no? Cualquier profesión puede estar expuesto a eso, ¿no? O sea, no es algo específico, solo les estoy contando la historia. Entonces la chica llegó, tenía 28 años. 28 años tenía,
estaba por recibir tratamiento para el HIV, íbamos a hacerle su conteo C4, C8, tenía 8 de hemoglobina, casi no tenía leucocitos, y a los 2-3 días, el 17-18, nos llegó su muestra de TB y pues tenía. Y pasó una semana, entró a UCI por un cuadro respiratorio y ya. Los dos murieron, la pareja y la chica. O sea, bastante difícil. Y bueno, ¿no? Solo para ver que la infección es rápida, ¿no? O sea, los pacientes pueden. Yo he tenido pacientes que tienen HIV y tienen 20 años de tratamiento. Tú los ves, pero hay otros que no. Y sí, conozco pacientes que tienen. Es normal, y yo entiendo que son portadores, que no tienen el receptor específico, ¿no? Y también son razón de investigar a ver por qué en ellos no. Pero eso lo van a comprender en virología, ¿no? Cuando vean, pues, la respuesta, ¿no? O sea, hay la interacción con el virus, porque el virus es complejo. O por ejemplo ahora que tenemos el caso de hepatitis, ¿no? En hepatitis, el hepatitis B, hay pacientes que están expuestos a la hepatitis B, pero que no les da. Aún sí están vacunados, pero hay otros que están vacunados y les da. encontramos el virus y les da. Entonces uno empieza a pensar y dice, no, pero ¿por qué no? Lo mismo con HIV y todas estas cosas que aún con tantos años, pues, ¿no? Por ejemplo, deben haber, ya no voy a decir deben haber visto, ya, en HIV, por ejemplo, cuando entra se piensa que la envoltura se pierde, ¿no? O sea, literatura 2010-2008 dice que la literatura se pierde, la cápsula o la envoltura se pierde y hoy se sabe que la envoltura no se pierde, ¿no? O sea que queda intacto, pero el virus ingresa por fusión, se fusiona nuestras células y es por eso que no podemos encontrar solo una cura porque los mecanismos de ingreso son distintos. Bien. Mycobacterium leprae, entonces, tiene tropismo por medios periféricos. ¿Qué es el tropismo? Cuando se asocia solamente un solo tejido, tiene esa afinidad. Tiene afinidad, no es selectivo a una célula, a un tejido. No sé si hemos mencionado, pero yo puedo tener miles de bacterias a nivel intestinal, pero si no tienen tropismo por mis células intestinales no me va a dar la infección. No se cultiva, ya hemos hablado por qué, su crecimiento es extremadamente lento, ¿no? Lo sembramos en enero y crecería a fin de año si es que encontramos un medio donde hacerlo crecer. Y las formas clínicas, ¿no? La tuberculoide, la letromatosa y la desmonia, ¿no? Todas están determinadas por la respuesta inmune del huésped, ¿no? Todo depende del huésped, ¿no? Por eso es importante que sepan inmunología, porque todo depende del huésped. Bien, entonces para que el esquema es combinado, ¿ya? Nunca tratamos con monoterapia porque es resistencia. Y ahí sí veo una situación alarmante porque MINSA estipula que el tratamiento de TB, que los que tengan contacto deben darle rifamicina de forma preventiva. O sea, yo no entiendo en la cabeza de quién se le puede dar rifamicina preventiva a un niño de 5 años que está en contacto, ¿no? O a una gestante que está en contacto y hay que darle rifamicina. No se puede, ¿no? Pero bueno, es lo que dice la normativa. En el caso de la lepra hay que hacer multidrogoterapia, es decir, son 3-4 antibióticos, lo estipula la OMS, es donde tenemos mucha lepra. Y en el caso de las no tuberculosas hay que ver especie y sensibilidad, eso ya depende del tipo de paciente. ¿Y por qué hablamos del tipo de paciente? Porque la respuesta no es igual. Ya no es lo mismo tener un oncológico, un niño, un geronte, una gestante, o un inmunocompetente como usted. Entonces el abordaje depende de la realidad de cada paciente. Si mi paciente tiene gastritis, voy a tener que darle otro antibiótico, tal vez como un protector, o no lo sé, ¿no? Y hay antibióticos que pasan con suplementos para favorecer la absorción. Entonces ahí es donde es un poco más complejo. ¿Bien? Listo.